Edmundo González Urrutia está en el país. Anoche estábamos con algunas imágenes de su llegada y hoy ha tenido algunos encuentros oficiales, les decía, con máximas autoridades del país. Vamos a hablar de qué significa esto, qué significa su presencia aquí en medio de una gira, por supuesto, que él está realizando por otros países de la región. ¿Remueve algo a Maduro? ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional en este momento? Y para eso hoy me acompaña Luis Villasana, director de Comando Venezuela en Perú. Gracias por estar aquí, bienvenido. Y el internacionalista Francisco Belaunde. Gracias también por acompañarnos. Bienvenidos a los dos. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta visita de Edmundo González Urrutia al Perú? Luis. Bueno, lo primero es que te puedo decir que yo ahorita me siento con un ánimo que tenía meses que no sentía. Justamente, primera parte, porque me tocó organizar todas las actividades, formar parte de este comité encargado de justamente organizar la visita, de poder tener todas estas actividades que lo que al final busca es elevar el espíritu del venezolano y ese deseo ferviente que podemos regresar nuevamente a nuestra casa, como él muy bien lo dijo el día de hoy. Eso en primera instancia, es un tema emocional para el venezolano, para esos 8 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela, ese 1,5 millones que estamos acá en el Perú, porque aquí nadie puede tirar la toalla, todos seguimos en esta lucha hasta el final, como dice María Corina, y más allá de los temas emocionales, tenemos definitivamente los temas institucionales, el reconocimiento en este caso de la presidenta, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y asimismo vimos como el alcalde mayor de Lima le entregó al finalizar la noche de hoy las llaves de la ciudad, algo que solamente se le entrega a los presidentes de cualquier nación. O sea, tienen el derecho a. Definitivamente para nosotros a nivel de simbolismo, a nivel de emocionalidad, a nivel institucionalidad, que es algo que el presidente, al haber sido embajador, es algo que él realmente está promoviendo, justamente recuperar la institucionalidad de nuestro país, y esto suma mucho más en esta búsqueda de elevar el costo político de la permanencia de Maduro en el poder. Efectivamente hemos visto esa emoción de los ciudadanos venezolanos ahí reunidos en la Plaza San Martín, escuchando a Edmundo González Urrutia, un mensaje corto, breve, pero que ha calado, ¿no? Y ha renovado, se podría decir, la esperanza en muchos de ellos. Lo vamos a escuchar en un momento, pero quería consultarte también, Francisco, ¿es importante la presencia de Edmundo González aquí en el Perú? ¿Se puede todavía hacer algo más desde la comunidad internacional? Bueno, es importante, primero por lo que decía mi compañero de mesa, que efectivamente es bueno para la gente de Venezuela, ¿no? Eso efectivamente creo que es una pastilla para la moral, como se dice. Y después a nivel internacional, claro, la idea también es mantener la presión sobre el régimen, ¿no? Obviamente Maduro es alguien y su gente son gente que como que no tiene sangre en la cara y al final estar aislados no les preocupa tanto, porque estamos viendo como en Nicaragua o en Cuba al final el aislamiento internacional no va a hacer que eso renuncien al poder. Pero igual sí es importante que haya pues que se vea que cada vez más países apoyan a Edmundo González como efectivamente el presidente electo de Venezuela, el verdadero presidente, ¿no? Y eso tiene un valor, digamos, simbólico y también, bueno, algo pues de acentuar el aislamiento internacional de Maduro y su gente, ¿no? De acuerdo, he estado siguiendo la transmisión y las actividades de Edmundo González Urrutia en Lima y es sin duda el momento más emotivo cuando él llega a la Plaza San Martín, cuando ahí lo estaban esperando gran parte de la comunidad venezolana en Perú y cuando da ese mensaje y les dice, tranquilos que pronto vamos a volver todos a casa. Vamos a escuchar ese extracto de las declaraciones que ha dado el presidente elegido por los venezolanos aquí en Perú. Les digo con el corazón, no estamos solos. Nuestra misión es clara: recuperar la democracia, devolver la dignidad y asegurar que ningún venezolano tenga que irse jamás. Pronto nos iremos todos a casa. Esa libertad que piden la decidimos el 28 de julio pasado, pero no la robaron. ¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela libre!
Sin duda es un mensaje de esperanza y creo que todos coincidimos en eso, pero ya poniendo los papeles sobre la mesa, ¿qué tan real es ese pronto volveremos a casa? Mira, creo que más allá de ese mensaje hay un simbolismo y también una muestra de fuerza. Vemos como la declaración de los últimos días del presidente no es ese presidente débil al cual muchos aducen, ¿no? Quizás por la edad, etcétera. Realmente vemos un presidente que cada vez está muchísimo más empoderado, muchísimo más apoyo internacional, que definitivamente todo ese capital internacional, de ese apoyo de todos los pueblos, de ver como quizás países ahorita no están tomando una decisión, países vecinos a los cuales no me quiero referir, ven como cada vez más países se están haciendo estas representaciones de realmente decir apoyo a Edmundo González. Esto va a ir sumando a la hora de poder ir con un interlocutor y poder poner las cartas sobre la mesa y mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo tengo y vamos a buscar una solución. Entonces, obviamente, esto puede ser un análisis mucho más profundo, no me compete a mí adelantar ningún tipo de opinión personal, más sin embargo, definitivamente esto es un capital que se va a usar en cualquier momento. Ese apoyo internacional, decía Luis, se puede trasladar en un interlocutor para finalmente, entiendo, llegar a una negociación y lograr una salida pacífica, ¿no?, de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, yo tengo que decir que lo veo poco probable en la medida en que hay gente que está acostumbrada a reprimir y saben que si ellos salen van a la cárcel. Entonces tendría que haber una solución, o les diga, ¿saben qué? Llévense sus millones y váyanse. Claro. Pero parece que no están decididos a eso y es bien complicado porque incluso, ¿no? Incluso las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, aquí un actor importante, por supuesto, es Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump dijo en un momento dado que iban a dejar de comprarle petróleo a Venezuela, que no la necesitaban, que eventualmente eso que podría significar que la Chevron, que es la única empresa de Estados Unidos ahora explotando ahí, sí, salga, ¿no? Pero hasta qué punto, bueno, eso puede pasar, pero digamos, hasta ahora, a pesar de las sanciones, el régimen se mantiene. Entonces, es decir, otra vez, cuando hay regímenes que no les importa, que finalmente están dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Incluso a matar, como dice usted, régimen, como en Nicaragua, a matar de manera avesada, pues es muy difícil sacarlo del poder, salvo que hubiera un aliciente, no sé, una amenaza militar. Ya, sí. pero yendo primero a lo del petróleo, ¿no? Si Estados Unidos le deja de comprar petróleo a Venezuela, ¿sí golpearía económicamente al país o no? No, porque Venezuela, para empezar, Venezuela es un país que antes de Chávez producía 3.300 millones de barriles diarios, es un montón. Si uno lo compara, bueno, es verdad, Arabia Saudita produce 10.000 millones de barriles diarios, Venezuela 3.300 es un montón. Llegó a producir Venezuela 300.000 nada más, o sea, una miseria. Después se elevó un poco a cerca de 1 millón gracias al que se levantaron un poco las sanciones por parte de Estados Unidos, justamente para facilitar las negociaciones para llegar al 28 de julio a unas elecciones limpias, que al final fue una estafa, porque no hubo elecciones limpias, ¿no? Entonces, el régimen al final se puede mantener con vendiendo petróleo, tiene ahí, no sé si China le compra, pero tiene uno que otro cliente por ahí al cual podría eventualmente venderle. Ahora, si nadie le compra, eventualmente podría tener problemas. Pero sí hay países ahí, ¿no? Por ejemplo, Turquía le compra oro, ¿no? El oro venezolano también está muy demandado, ¿no? En este momento ahí, por eso el oro está que explota, no solamente por Venezuela, sino en general, ¿no? Los chinos están comprando mucho oro. Entonces, tiene varios. Venezuela, hay que decir que Venezuela tiene varias riquezas naturales. A veces se decía que el Perú era un país, que Dios era peruano, pero a veces uno piensa que Dios puede ser venezolano por las riquezas que le... Porque sigue sosteniendo de alguna manera a ese régimen. En parte, ¿no? Sí, de acuerdo. En parte. Quiero ir con unas declaraciones de los ciudadanos venezolanos, la comunidad que estuvo ahí, muchos de ellos que salieron temprano del trabajo, que pudieron estar ahí recibiendo a Edmundo González Urrutia. Eso fue lo que le dijeron. Estamos luchando porque en Venezuela actualmente hay una dictadura y lamentablemente en Venezuela mi familia no tiene voz y voto porque si hablan los meten presos, los torturan. Esto es una lucha de aliento para el pueblo venezolano, hermano, por recuperar nuestra libertad y regresar a nuestro país. Yo en lo personal tengo mi fe intacta y invito a todos mis paisanos, los que estamos aquí, a los que están en Venezuela, que tampoco pierdan la fe. Dios metió su mano y
lo mejor está por venir. Y pedimos a nivel mundial y a nivel internacional una intervención, es la única manera que nosotros podamos salir de esa narcodictadura que hoy nos oprime. La situación de la dictadura nos obligó a salir de nuestro país. Es necesario que demos un alto. Hay una migración masiva, nos están deportando a Estados Unidos, en Colombia no quieren recibir. Ustedes que lo han interrumpido acá, gente que a favor de Maduro. Siempre ellos van a tener ese tipo de portátiles porque es lo único que les queda, la agresión, la violencia, la ofensa, para ellos salir adelante con su dictadura. Muy bien, ahí estaban entonces ellos con algunos mensajes. Hay 1.500.000, un poco más, ¿no?, de venezolanos aquí en el Perú. Y hay un estudio de Arellano Marketing que dice que más del 50% de los venezolanos regresaría a su país si es que las cosas mejoran, si es que las cosas cambian, ¿no? Y lo hemos escuchado también en testimonios a lo largo del día. A ver, ¿Maduro le afecta en algo eso? ¿Le hace temblar que Edmundo González Urrutia esté recorriendo, esté haciendo una gira y recibiendo este apoyo? Mira, solamente me voy a referir a palabras de Diosdado Cabello. O sea, si realmente no le afectase, lo ignoraría, ¿no? Pero por el contrario, cada programa nocturno que tiene Diosdado Cabello lo que hace es tratar de cambiar un poco esta narrativa que estamos ganando, porque los venezolanos de bien, los venezolanos que apoyamos el mundo, ganamos esa narrativa y definitivamente están desesperados. Yo siento un desespero. Hay, por supuesto, cuestiones económicas, que ahí se le olvidó mencionar el tema, por ejemplo, relacionado al narcotráfico. Claro, eso es un tema importantísimo en esta mesa, de lo cual a veces no se habla, pero que puede tener repercusiones muy trascendentales si se conducen por el hilo adecuado. De acuerdo. ¿Usted qué piensa? ¿Que eso le hace temblar algo Maduro? ¿Le afecta? ¿Le importa? O... No, yo creo que sí, digamos, les irrita, ¿no? Ya. De ahí a que vean que sea una cosa existencial, no lo creo, pero sí les irrita, ¿no? Ahora, efectivamente el tema del narcotráfico puede ser importante porque, más aún ahora que Donald Trump quiere luchar, por ejemplo, contra el cártel, contra lo del tren de Aragua, todo eso. Eso podría eventualmente ir generando, digamos, ir incentivando al gobierno de Estados Unidos a mostrarse un poco más activo, si se quiere, ¿no? No sé hasta qué punto, ¿no? Porque al final, más allá de una intervención militar, no creo, o sea, es bien difícil que pueda, otra vez, que pueda caer el régimen de Venezuela. Porque, sobre todo, por ejemplo, por el tema, creo que lo mencioné la vez pasada, ¿no? Es muy importante que la gente salga allá en Venezuela masivamente a protestar. Pero ¿qué pasa si lo que sucede? Si buena parte de la población está asustada, ¿por qué? Porque las aterrorizan, ¿no? Claro. Es lo que hemos estado viendo. La última, lo que pasó en Venezuela, el 9, ¿no? Incluso el 10, no fue tan masivo, no porque la gente no quisiera, evidentemente si uno ve por la votación de la votación de Edmundo González, pero obviamente te das cuenta, y por lo que sabemos, por lo que hemos leído, que mucha gente está aterrada de salir a la calle. Entonces, si tú no tienes la masa contigo, es muy difícil de manera pacífica, digamos, liberarse de un régimen así, ¿no? De acuerdo. Hay un estudio de una ONG en Caracas que se llama Mi Convive, que justamente habla de eso, que se han detectado síntomas de estrés postraumático porque después de las elecciones hubo tanta represión, tantas personas detenidas, confirmaciones de torturas y todo lo que han vivido, que la gente ahora borra sus mensajes, fotos, no hablan de política, salen poco. Entonces ahí se entiende un poco cómo están todavía los venezolanos que se han quedado en el país, ¿no? Siguen con miedo. Por supuesto, y prácticamente ese es también nuestro trabajo de la diáspora venezolana en cada uno de los países. Seguimos manteniendo contacto con nuestros familiares. Ellos quizás no lo pueden hacer allá, pero nosotros seguimos conectados con ellos y lo hacemos acá. Si en Venezuela no permiten que Edmundo González entre, nosotros lo recibimos acá. Tenemos que entender si hay un tema geopolítico, hay un tema de fronteras, de territorios, pero al fin y al cabo, ¿qué te genera una nación? Es el pueblo, independientemente de dónde se encuentre, ¿no? En este sentido, yo creo que cada una de estas acciones suma. Definitivamente, como lo mencionaste anterior, si Edmundo mañana entra, se juramenta y toma el poder, es muy probable que la mayoría de los venezolanos regresemos, por lo menos este 50% del estudio Arellano, porque justamente nos mantenemos muy conectados con nuestra patria. Recordemos que prácticamente nos fuimos a la fuerza, nadie escogió irse. Algunas personas sí,
pero la mayoría estamos a la fuerza. En el resto es una diáspora regada por todo el mundo que lo que quiere es volver a reencontrarse. De acuerdo. Y este deseo, desde mi punto de vista, es muchísimo más grande que cualquier pegamento glue o tris que utilice Maduro para aferrarse al poder. Vamos a escuchar lo que ha dicho también Edmundo González Urrutia en Palacio de Gobierno. El pasado 28 de julio, los venezolanos hablaron alto y claro en las urnas. Exigimos un cambio democratizador. Ese día superamos innumerables obstáculos impuestos por un régimen en un proceso electoral que de ninguna manera fue libre, justo, abierto ni competitivo. Sin embargo, a pesar de la represión y del abuso, nuestra voz resonó con firmeza. Exigimos la plena restitución de nuestras libertades y el inmediato retorno de nuestro país a la democracia. Venezuela, controlada por el régimen, representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse. ¿Por qué América Latina no lo entiende así, como una amenaza, como un bloque unitario que entiende a Venezuela como lo plantea de esa manera? A ver, es que lo que pasa es que en América Latina lo que hay es un gobierno de diferentes ideologías, ¿no? Entonces ahí la cosa... Y por otro lado, sí, hay gente que está viendo, sí, ven a la amenaza por el hecho de la delincuencia, tren de Aragua, narcotráfico, ¿no? Y después en general y por el tema de la migración masiva, que genera efectivamente problemas internos en los países, ¿no? Es normal que efectivamente la migración puede generar un momento de rechazo, como se está viendo ahora, en todas partes, por cierto, en Estados Unidos y todo lo demás. Entonces sí, creo que sí se ve, pero bueno, pero ¿qué se puede hacer? No pueden hacer mucho, o sea, más allá efectivamente, y eso es importante efectivamente, que los venezolanos mantengan la presión, y es muy importante María Corina Machado, que es una lideresa que no se rinde, ¿no? Eso es bien importante, que esta vez, contrariamente a lo que ha pasado anteriormente, donde un poco que, como que el flan se cayó, no tiene que pasar esto ahora, ¿no? No tiene que pasar esto ahora, y tienen que seguir manteniendo la presión. Pero no es tan fácil, ¿no? Pero no es fácil. Sostenerlo. A ver, creo que tienen que generar momentos, ¿no? Uno de esos tiene que decir cuando que tiene que ir, ¿cómo se llama? Edmundo González, tiene que ir a su país. Tal vez no por avión, sino por tierra, tal vez. La otra es otra ocasión de generar, de tener el tema más presente en las noticias, es estas famosas elecciones legislativas que son absolutamente, que está el gobierno, digamos, fomentando, ¿no? Prohibiéndolas para abril, me parece. Entonces es otra ocasión para que la oposición se manifieste, ¿no? Entonces tienen que haber momentos así. Y hay que ver también qué va a pasar con Donald Trump, ¿no? Todavía no se sabe exactamente cuál es su postura, porque en un momento dado se decía, por ahí no vaya a ser, algunos decían, no vaya a ser que Donald Trump, que quiere que haya, igual las empresas petroleras quisieran seguir explotando en Venezuela, y le dicen, ¿sabes qué? Negocia con Maduro, que acepte recibir a estos 600.000 venezolanos que están en Estados Unidos, y a cambio, ¿no? Me levantan las sanciones. No lo sabemos, porque es tan imprevisible ese señor que hay que esperar. Ambos, ¿no? Maduro y Trump. Bueno, Maduro sabemos por dónde va, pero sabemos que Donald Trump muchas veces se hace el machito, dice varias cosas y al final negocia, y no en la manera que uno espera que negocie. De acuerdo, y es bien importante mantener esa continuidad, ¿no? Porque pasaba aquí que generó mucha expectativa, y lo conversamos, toda la previa al 10 de enero, con la llegada de Edmundo González, y que al final no se pudo concretar, lamentablemente, pero después de eso, internacionalmente por lo menos hubo como un bajón, y tal vez un sentimiento de, a ver, esto se va a quedar así un tiempo más. Hoy la sensación es diferente, es como todavía se puede hacer algo, todavía la comunidad internacional está activa, pero el tema es no perder esa continuidad, ¿no? Y que la gente siga atenta a lo que ahí está pasando para que, como decía Edmundo González, la democracia pueda volver y todos puedan regresar. Mira, definitivamente es no perder el momento. Podemos haber visto un bajón, pero es que ya los venezolanos estamos acostumbrados a bajonearnos de vez en cuando no logramos un objetivo, pero gracias a Dios, y eso es lo importante, María Corina nos enseñó a ganar, cosas que no habíamos hecho durante muchísimos años, porque teníamos una falta de liderazgo y un montón de factores que definitivamente no valen la pena mencionar, pero María Corina nos ha enseñado a ganar. Desde el 22 de octubre con las primarias,
luego con Edmundo, y así sucesivamente hemos demostrado y hemos recuperado nuestra fe en nosotros mismos los venezolanos. Tarde o temprano, esta es una matica que tú vas regando. Y creo que nos estamos volviendo personas más conscientes políticamente, a no ser tan visión corta o un sesgo de corto plazo donde olvidamos realmente los logros que hemos tenido en el pasado. Entonces es cuestión de mantenerse, perseverar, y cuando me refiero al sesgo también va a las naciones de Latinoamérica. Pareciera que se les olvida la ola migratoria que hubo hace unos años atrás. Yo recuerdo, yo estaba aquí en el Perú, pero pareciera que los gobiernos están metidos en una especie de apagar fuego de la rueda de la rata, de la cual no te permite salir por un momento y darte cuenta que el problema lo tienes de fuera de esa caja. Entonces, si sigues pensando fuera de la caja, no estás viendo realmente cuál es el problema que te está generando esas consecuencias. Ahí es donde estamos fallando. Hay una falta de visión a largo plazo que definitivamente te afecta todo lo que es políticas públicas, el tema de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí bien lo sabemos, ¿no? O sea, no hay una capacidad de ver el problema, de planificar, trabajar hacia el futuro. Eso está clarísimo. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que Edmundo González gobierne desde el exilio? Que nombre embajadores, que comience a coordinar con países, un poco lo que hizo Guaidó. ¿Eso sería un riesgo? Lo que pasa justamente es muchos dicen, bueno, Guaidó hizo eso, ¿no? Se le reconoció como presidente, y al final fueron pasando los años y los países dijeron, bueno, el señor Guaidó es un presidente simbólico, mejor hablemos con Maduro. Claro, un poco con la perspectiva también de negociar para que hubieran elecciones libres, ¿no? Lo que pasa es que esa expectativa que creer otra vez en la pared de Maduro para decirle, bueno, vamos a hablar con él para otra vez elecciones libres, ya no, pues. Claro. Tuvo la oportunidad, no lo hizo. No tan ingenuo. Entonces, no sé, otra vez, bien complicado. Bien complicado. ¿Cómo ves esa posibilidad? Definitivamente Maduro está jugando lo mismo, ¿no? Claro. Adelanto el tema de las elecciones para ver si vuelvo a hacer lo mismo que hice años atrás, pero yo creo que la comunidad, e incluso está Suiza, un país de estos, tratando de hacer una especie de diálogo entre fuerzas opositoras y el gobierno. Me preocupa mucho que Suiza, conociendo la neutralidad que generalmente tienen y la confianza que tienen, se esté metiendo en este rollo. No entiendo, quizás son muchos lingotes de oro por allí, no lo sé, en su mercado, pero definitivamente lo que tenemos que entender acá es que tenemos una carrera que no es de 100 metros, es una carrera, es un maratón, no nos podemos cansar, tenemos otra ventana, y sé que suele parecer como fastidioso y te dice, oye, pero ¿hasta cuándo esto va a terminar? Bueno, esto va a terminar hasta el final y más allá. Entonces tenemos que seguir perseverando los venezolanos, seguir confiando en María Corina, seguir confiando en Edmundo y en todo el trabajo maravilloso que viene haciendo, porque allí personajes importantes como Trump, todas las narrativas, todos los temas relacionados al narcotráfico, al final y al cabo se van haciendo un caldo de cultivo perfecto para que una salida negociada, un diálogo, etcétera, o definitivamente una acción quizás más contundente, ¿no? Claro, porque eso quiero entender, ¿no? Un poco cuál podría ser la estrategia de González Urrutia. En unas semanas se terminará la gira y de ahí ¿qué va a venir? O sea, un poco a qué va. Hoy día él demandaba acciones más concretas, más fuertes. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Exacto. No dijo porque es un diplomático, ¿no? Es un diplomático, claro. Pero ¿cómo difícil, lo interpretamos? ¿no? Bueno, no sé. A ver, imaginemos, estamos haciendo un poco de perspectiva. Finalmente, como los países están reconociéndolo a él como presidente legítimo, ustedes saben que para que una intervención militar sea legal, tiene que ser, entre otras cosas, pedida por el país en cuestión. Y en este caso, si se reconoce a Edmundo González como presidente, dirán, bueno, el presidente legal ha pedido intervención militar de afuera para resolver el tema que tiene con esta usurpación de poder por parte del señor Maduro. Entonces, si se quiere dar visos de legalidad a una intervención, es la única pista posible. Ahora, una intervención militar, pongamos que se obtenga, hay esa estrategia, porque finalmente entre líneas hay eso, ¿no? Claro. La gente ya está desesperada. Exacto. Y no lo dicen abiertamente, pero cada vez más la gente está pensando en una solución fuerte. ¿Qué cosa es una solución fuerte? Entonces, bueno, entre líneas está esa posibilidad. Ahora,
poniendo esa hipótesis, ¿qué tipo de intervención militar? Una invasión está excluida, eso es costoso. Algunos decían, escuché, leí en Twitter, oigan, hagan como el caso de General Noriega de Panamá y captúrenlo. Tampoco. Lo único que quedaría, me parece a mí, sería bombardear bases militares, enviarles drones a Maduro y compañía o amenazarlo con hacerlo. O sea, si uno se pone a imaginar escenarios, no ve otro escenario posible que es... Porque si uno pone a ver, por ejemplo, lo que hizo Israel con Hezbollah, Israel descabezó a Hezbollah con bombardeos, ¿no? Entonces, claro, si uno ve estos ejemplos, es terrible. Pero al final, porque al final la gente no dice exactamente lo que está pensando. Muchos están efectivamente entre líneas pensando en una eventual solución militar. De acuerdo. Pero una invasión es imposible, no se va a dar, es demasiado costoso. Pero, claro, cuando uno escucha a Edmundo González, insisto, no lo va a decir, pero cuando dice medidas más concretas, medidas más fuertes, esa podría ser por lo menos un tema que se pueda debatir. ¿Usted cómo lo ve? Mira, yo lo veo muy interesante. Por ejemplo, la primera entrevista que yo vine contigo, quizás no nos conocíamos, ahora nos conocemos un poco más, somos un poco más cercanos, se construye una confianza. Definitivamente no es lo mismo a que me autoproclamo, te puedo dar mi mano, te levanto mi mano, estoy a favor, pero tarde o temprano, como no hay una confianza, no hay nada por el estilo, quizás no hay temas de lealtades que puedan influir en mi decisión, ¿no? Y termino desapoyándote, por así decirlo. Cosa que quizás pasó con un proceso anterior. Definitivamente, si vemos Edmundo González no se ha juramentado, es porque justamente no queremos volver a repetir algo que ya sabemos que no funcionó. Por ende, y como dice un refrán por allí, si realmente quieres lograr algo distinto, no puedes seguir haciendo lo mismo, ¿no? Vamos a esperar, tenemos a María Corina Machado que está liderando este proceso, es una estratega totalmente, el equipo de lo cual me alegra formar parte es estratega, es un equipo organizado, es un equipo con estructura. Edmundo González es diplomático y sabe perfectamente hasta dónde y cómo decir las cosas. Entonces yo creo que es un maravilloso equipo que va a tener realmente resultados exitosos, maravillosos y con la menor cantidad de pérdidas posibles. Bueno, eso sería, claro, el mejor pérdidas escenario, posibles, ¿no? O sea, que puede haber efectivamente, eso es lo que pasa, pues, entre líneas hay la posibilidad efectivamente que hubiera Creo que nada una está alternativa. descartado, ¿no? Nada está descartado. Claro, Sí, pues. y efectivamente es un equipo estratega y justamente por eso se esperaba que el 10 de enero algo más pase, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hicieron, por ejemplo, en las elecciones, fue maravilloso conseguir las boletas, ¿no? La veracidad de que ustedes habían ganado, pero luego a la hora no se pudo. Mira, me hiciste recordar y por eso me sonreí un poco, porque esa es una forma de ver ese análisis, pero hace poco me comentaron un análisis que no puedo decirlo en cámara, realmente me pareció sorprendente y me encantó. Me encantó porque justamente habla de qué tan estratégico puede ser este proceso. Que quizás lo vemos como una posible derrota, lo del 10, pero pudo haber sido otra cosa. Que quizás a lo mejor estamos malinterpretando, pero que obviamente no lo vamos a saber hasta que sigamos avanzando en el tiempo y veamos para atrás y decir, ah, ya. Pero así es la vida, a veces no vemos lo que tenemos al frente y tenemos que seguir hasta que en un momento nos damos cuenta de realmente qué fue lo que sucedió para llegar a ese punto. Entonces, yo sigo esperanzado, yo lo sé y es mi posición. A todos los venezolanos les digo lo mismo, lo vimos hoy a las afueras del Hotel Bolívar, lo vimos en el Congreso, lo vimos en la Municipalidad de Lima y definitivamente yo creo que esto es una lucha que es luchando. Y poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que el venezolano al final pudo salir de un régimen del cual creíamos que jamás lo íbamos a lograr. Ojalá que así sea, definitivamente. A ver, hoy Estados Unidos, ya que también hablaba de Donald Trump, ha revocado el estatus de protección temporal que afecta a cerca de 600.000 venezolanos, que les daba la posibilidad de poder vivir y trabajar, básicamente. ¿Esto podría servir de negociación con Maduro? Digamos, porque Maduro además ha dicho, vengan acá, los vamos a recibir, si allá no los quieren, aquí sí los queremos, ¿eh? Sí, bueno, me llama la atención que Maduro de entrada ha dicho que lo vamos a recibir, lo que querría decir que aceptaría recibir los aviones, ¿no? Y yo pensé más bien que vamos a negociar en todo caso, justamente el levantamiento de las sanciones contra que nosotros lo recibimos. Ahora, igual creo que en Estados Unidos eso va a ser solamente cuestionado judicialmente, ¿eh?
O sea, no es que así y nomás va a poder aplicar esa anulación. ¿Ya? Y van a haber solamente reclamos porque muchos piensan que no se puede levantar algo que ya había sido puesto. En fin, es un tema que está ahí. O sea, por eso digo, muchas de las cosas que Trump está haciendo también a nivel de los migrantes, muchos van a ser cuestionadas también a nivel judicial, ¿no? Y me imagino que eso es lo que va a pasar, me imagino también respecto de los venezolanos. ¿Usted qué piensa? ¿Hay garantías de que Maduro los reciba así tan campante? Porque ha dicho, vengan aquí, vamos a cantar, bailar y una serie de cosas. Es parte de su narrativa de, primero, normalizar la situación, de decir, mira, ahora estamos bien. Él ni siquiera es capaz de reconocer que somos 8 millones en el exterior. Sí. Es como el hombre o la mujer a la cual su pareja le monta cacho y lo sabe y no lo reconoce. O sea, es terrible. O sea, es una verdad que está ante la vista. Y él mantiene una narrativa que desde mi punto de vista o es estrategia o es que es un imbécil, y me disculpa el francés antiguo. Pero él lo hace desde ese punto de vista, en el sentido de, mira, Venezuela está bien, te puedes regresar. Tratar de construir una narrativa que no es real, porque es lo que acostumbran a hacer. Y con respecto a la posible negociación, mira, yo creo que Trump es mucho más inteligente, más allá de lo que las personas puedan estar a favor o en contra. Trump es un empresario, es un muy buen negociador, de eso no hay que dudarlo, y hay que esperar. Yo creo que, mira, ya hemos aguantado tanto, ya hemos nadado tanto, que rendirnos a 3 metros de la orilla, mira, ahorita no tiene sentido. Vale. Que dicho sea de paso, la migración a Nicolás Maduro le favorece, pues, ¿no? Claro. Que la gente se haya ido masivamente. Por supuesto, porque menos gente descontenta que va a estar ahí para manifestar. Claro. Entonces, menos gente para reprimir también. Entonces, le sale un poquito más barato. Ahora, respecto al tema del narcotráfico, sí, el propio Petro también tiene serios problemas ahora. Porque en esos momentos en el norte de Colombia hay un enfrentamiento entre guerrillas por el negocio del narcotráfico. Y según los servicios de inteligencia colombianos, todos sabemos que el Ejército de Liberación Nacional y otras guerrillas venezolanas colombianas implicadas en narcotráfico están en Venezuela. Es más, se dice que la guerrilla esta del Ejército de Liberación Nacional es casi mitad venezolana, mitad colombiana. Entonces ahí tiene un problema con Maduro. Y es más, por primera vez dijo respecto a Maduro, ¿no? El señor que ejerce actualmente la presidencia no lo llamó propiamente presidente, mostrando que incluso él está molesto con Maduro, porque efectivamente él tiene un problema muy serio generado por Venezuela. Supuestamente Venezuela va a colaborar, porque había una reunión entre Padrino y ministro de Defensa de Colombia. Van a colaborar para luchar contra las guerrillas y el narcotráfico. Pero ¿hasta qué punto Venezuela va a colaborar si ellos están metidos a fondo con el negocio? Porque además la droga colombiana, buena parte, sale por Venezuela. Sí. Usted lo ve quizás de esa manera, yo lo veo como más bien que es un ring de boxeo ficticio, para desviar un poco la atención del tema del fraude, las nuevas elecciones y tal, y me meto un posible enemigo externo, la típica, o sea, es una manera de verlo, ¿no? Claro. Pero solo el tiempo lo dirá. ¿Cómo ven ese anuncio que ha hecho hoy día Donald Trump de ampliar la cárcel de Guantánamo y mandar ahí a los que él considera son criminales, ¿no? Inmigrantes indocumentados, podrían llegar eventualmente venezolanos ahí también, ¿no? Bueno, él le encanta todo lo que es espectacular, que llaman la atención. Es un populista, básicamente, ¿no? Entonces tiene que hacer anuncios de ese tipo, una especie de carrera, primero a la agresividad. Estamos viendo una serie de normas al nivel interno y en general de Donald Trump sumamente agresiva, se pelea con todo el mundo, quiere invadir Panamá, el tema de, ¿cómo se llama?, de Groenlandia, o sea, está muy agresivo él y toda su administración. Pero está actuando además, ¿no? A diferencia de la gestión anterior, rápidamente. Muy rápidamente, pero lo que pasa es que no lo se sabe hasta qué punto va a poder actuar en la medida que va a tener, digamos, ¿cómo se llama?, temas legales y temas logísticos. Hasta qué punto Guantánamo está listo o no, tiene la infraestructura para recibir a tantos migrantes, como tampoco se sabe si tiene tantos agentes de las fronteras y demás para votar en 4 años a 11 millones de inmigrantes ilegales. Claro. Eso parece casi imposible. Obama, al que se llamaba deportador en jefe, en 8 años deportó a 3.200.000. Él en su primer mandato algo así como 800.000 y Biden algo similar. Que él vaya a votar
en todo su mandato, en 4 años, a 11 millones, lo veo muy, pero muy poco probable. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, durante su primer mandato, Trump pues impuso algunas sanciones, ¿no?, a altas autoridades venezolanas y más. ¿Se espera que ahora, o esperarían en todo caso, que sea mucho más fuerte, mucho más firme, como por ejemplo está actuando con los migrantes y otras posturas que tiene? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que definitivamente sí, hay un compromiso. Creo que así como hace ese tipo de declaraciones, de objetivos quizás un poco, ¿sabes?, realistas, van en todo caso a tratar de cumplir una promesa. A tratar de cumplir una promesa. Y algo que sí he visto en todos estos caballazos, que puede ser la manera de actuar quizás, es que está intentando cumplir promesas. Bien o mal, políticamente incorrectas, pero una de las promesas también es Venezuela. En ese sentido, yo creo que definitivamente va a primero sentarse, a explorar cómo está, hacer un diagnóstico, cuáles son las posibles opciones y definitivamente posterior tomar una hoja de ruta y empezar a seguirla, ¿no? Bueno, por ahí podría venir algo, ¿no? Porque ya ha dicho Trump que no le interesa Latinoamérica, ¿no? Que es una retórica, ¿no? Porque al final sí le tiene que interesar América Latina. Bueno, digamos, en general Estados Unidos se interesa poco por América Latina, salvo en la época de la Guerra Fría, que tenía que combatir a la infiltración comunista. En ese momento sí. Después terminó la Guerra Fría, dejaron de interesarse y ahora se interesan por el tema de China. Claro. Pero básicamente porque China ha puesto los ojos acá. Exactamente, porque ven en China a un rival que les puede hacer competencia. Si no, eventualmente seguiríamos en lo mismo y América Latina seguiría pues la gran olvidada, como siempre, de la agenda norteamericana, ¿no? De acuerdo. Gracias por habernos acompañado. Gracias también. La esperanza intacta, ¿no? Eso me ha quedado clarísimo. Lo viste hoy en el Hotel Bolívar. Muy bien, buena suerte. Nosotros seguiremos atentos, por supuesto, a la situación internacional. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche.